más drama en Rumichaca. Cientos de venezolanos intentan retornar a su país pese al cierre de las fronteras. Su movilidad en transporte está prohibida, obligándolos a caminar por la Panamericana. Muchos de ellos terminan aglomerados en el puente internacional. Empezamos aquí. El éxodo de venezolanos que estaban radicados en Quito continúa, huyendo de la pandemia y la crisis económica que trunca sus sueños. Nosotros que trabajamos en el mercado ahí en San Roque, y ya más, tenemos que irnos migrar para nuestra tierra. Imágenes similares son grabadas por los mismos migrantes en su trayecto por diferentes ciudades del país, pues no tienen la oportunidad de movilizarse en vehículos. No hay nada de vehículos, no hay camiones porque la policía le prohibió que nos montara a los venezolanos. El propósito es el mismo, empezar de nuevo junto a los suyos en su propio país, porque la emergencia sanitaria le cerró todas las oportunidades y no hay más que continuar con extenuantes caminatas para llegar a su destino. Ya llevamos como un mes. ¿Ya? Sí, los policías nos corrieron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no podíamos caer. Tenemos ya un mes y 15 días ya caminando de Perú hacia acá y bueno, ya casi logramos los objetivos. Luego de semanas de caminata, su travesía termina en Rumichaca, con una frontera cerrada que limita el retorno a sus hogares. Algunos tienen mucho tiempo aquí, 50, 55 días caminando de donde vengan. Nosotros tenemos muchos días aquí, luchando para poder llegar aquí a la frontera y miren que no nos quieren dejar pasar. Para los extranjeros que aún permanecen en el país, la situación se complica cada día. 2 extranjeros realizan sanitización de vehículos en el cantón Montúfar como sanción por transitar sin mascarilla. Como no tengo y me mandaron a hacer un mandado, y entonces salí sin mascarilla y me cogieron. Esta medida es bien vista por la colectividad para evitar la propagación del coronavirus. Mañana se acaba el plazo para que los alcaldes notifiquen al COE Nacional sobre el color del semáforo que aplicarán en cada cantón. La ministra de Gobierno además señaló que desde la próxima semana las cadenas informativas ya no se realizarán a diario. Pese a que varios alcaldes ya han señalado públicamente su decisión de iniciar la semana del 4 de mayo con semáforo en rojo, el COE Nacional aún no ha recibido ninguna notificación formal. Aún no hemos recibido ninguna confirmación de COE cantonal de cuál será el color del semáforo. Es natural esto, puesto que ayer se entregaron los últimos informes y los últimos reportes con los que cada COE cantonal va a poder tomar la decisión. Así que hoy, mañana, deberíamos ya empezar a registrar cuál será el color del cambio de semáforo. Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, es fundamental que los alcaldes tomen decisiones basados en sus propias realidades. Más de 100 municipios en el país que no tienen ningún caso y que no tienen vecindad con municipios que tengan un solo caso. En estos lugares, lo normal sería retomar poco a poco las actividades. También anunció que desde la próxima semana se sumarán al piloto del sector de la construcción, que hasta ahora ya tiene cerca de 100 obras aprobadas, a quedas de infraestructura hospitalaria. Y hemos identificado hospitales que están muy cerca de entregarse, hospitales que tenemos al 90-95% de la obra. Necesitamos tratar eso como una prioridad. Durante la cadena también se dio a conocer los datos del día. Para este jueves, Ecuador sumó 24.934 casos de COVID-19, 900 fallecidos por este virus, 1.453 decesos que posiblemente estarían vinculados a esta enfermedad y 1.558 recuperados. Según explicó Romo, las cadenas que se realizan para entregar estas cifras y otros datos ya no serán diarias, solo se las realizarán 3 veces por semana durante la tarde. El Ecuador pasará del aislamiento social al distanciamiento productivo desde el próximo lunes. Según la ministra de Gobierno, más de 100 cantones podrían iniciar en semáforo amarillo. Pese a las cifras de contagio, especialmente en Guayaquil y Quito, así como en las provincias de Manabí, Los Ríos y El Oro, que son altas y aparentemente siguen ascendiendo, el gobierno nacional decidió pasar del aislamiento social al distanciamiento productivo, con el establecimiento de un semáforo que, pese a arrancar en rojo, ya permitirá realizar actividades comerciales que hasta esta semana no están permitidas. Que las actividades de comercio que puedan hacerse en línea o por teléfono y con entrega a domicilio ya tienen una autorización. También unas pocas actividades entre provincias, como el envío de encomiendas, se reactiva el día lunes. Y es que el coronavirus llegó para quedarse. Pese al aislamiento estricto, el virus seguirá propagándose en nuestro país y en el mundo entero. Nuestra expectativa es que los contagios se produzcan de manera paulatina, de manera que no sea una gran escalada, para que no sobrecarguemos el sistema de salud y que el sistema de salud pueda atender los casos más graves. Por ello, lo que busca el gobierno es un equilibrio entre la protección de la salud de los ecuatorianos y evitar que la economía resquebrajada de nuestro país se deteriore aún más hasta el cierre de industrias y empresas. De lo contrario, la crisis económica puede convertirse en una crisis más grave que la propia crisis sanitaria. Esta es la alerta que en el mundo entero se prevé. Los
Los alcaldes que presiden los COE cantonales ya tienen información detallada sobre la situación de cada jurisdicción para tomar una decisión respecto del color que adoptarán, partiendo del color rojo. Pero adopten o no el color amarillo o escojan el rojo, no significa que los ciudadanos volveremos a salir a la calle a cumplir nuestras tareas habituales, no, dice la ministra. No estamos recuperando normalidad, no estamos recuperando actividades sociales, culturales, visitas, paseos. Por favor, nada de eso todavía lo podemos hacer. En todo caso, el color rojo supondrá el aumento de vehículos en las calles que transporten a dueños y empleados de comercios que abrirán sus puertas para vender sus productos. La presencia de los taxis podrá extenderse hasta las 10 de la noche. Y todo eso requerirá una mayor responsabilidad de cada uno de los ciudadanos para reactivar paulatinamente la economía, evitando al máximo contagiarnos. Necesitamos estar más pendientes, más alertas, más disciplinados, más organizados que nunca. Machala registra el mayor número de casos de coronavirus en la provincia de El Oro. El COE cantonal de esta ciudad decidirá este viernes qué medidas tomar la próxima semana. El municipio de Huaquillas, por su parte, adelanta que las restricciones continuarán. Donde debería haber relativo silencio y calles vacías, hay gente por decenas. Es el centro de Machala, o bueno, una de sus calles que ejemplifica perfectamente lo que aquí ocurre. El aislamiento ha sido difícil de sostener con el pasar de los días y ya van más de 40. Varios comerciantes informales han salido. Con los guantes y la mascarilla, con todo. Dicen que la ayuda no ha llegado a sus casas. Y ahí cuentan no solo falta de alimentos, sino también medicinas. Ever Córdoba cuida a su madre con cáncer. Es su único sustento. De verdad me da una desesperación. No me mata el coronavirus, me mata esta angustia. Según el COE nacional, en Machala existen más de 217 casos de coronavirus. Es la ciudad con más contagios en la provincia. Desde la alcaldía se nos ha informado que la decisión sobre mantener o levantar las restricciones se tomará este viernes tras una reunión del COE cantonal. Pero anticipan que lo más seguro es que continúen en rojo. Varios ciudadanos creen que es la decisión correcta. Aunque aún en rojo, la ciudad no deja de moverse. Hay disciplina, falta concientizar a la gente. Un poco más al sur, en Huaquillas, el panorama es similar. Un ejemplo, lo que ocurre en el mercado 18 de noviembre, que fue cerrado por el municipio ante una alerta de contagio. Eso, sin embargo, no detuvo a los comerciantes, que hoy ocupan las veredas en los exteriores. Si no nos quieren ver acá afuera como mercadillo, que nos abran el mercado. El alcalde de este cantón, Alberto Astudillo, tiene ya una decisión sobre las restricciones. El COE cantonal ha creído conveniente no hacer el cambio de semáforo, mantenernos en rojo hasta el fin de mes de mayo. Le preocupa sobre todo que la capacidad sanitaria instalada no es suficiente. Pero lamentablemente no contamos con respiradores. Hay 3, pero hasta la de lo que tengo conocimiento están dañados. Entonces realmente se hace un problema, mucha gente fallece aquí hasta ser trasladado a los 2 hospitales que hay en Machala. En el hospital del IES lo confirman. La atención no es permanente, ni siquiera en medio de una emergencia sanitaria. Nosotros tenemos una atención de 8 horas diarias, de lunes a viernes. Según el Comité de Emergencia Nacional, en la provincia de El Oro se registran a la fecha 474 casos de COVID-19. Un desempleo monstruoso. Casi 4 millones de personas perdieron el trabajo esta última semana. Ya son más de 30 millones de personas desde que se inició la pandemia. Hablamos de 2 de cada 10 trabajadores y los despidos ya abarcan todas las industrias. Buenas tardes. Lo peor es que el desempleo real es todavía mayor a los números oficiales. Los indocumentados no están contados y muchos no solicitan beneficios, abrumados por las largas colas y la burocracia. Esta es nuestra principal noticia. Y además, este jueves cierran las playas. California cierra sus playas y parques tras las multitudes del fin de semana pasado. Otros estados como Texas se preparan para reabrir restaurantes, centros comerciales y otros negocios no esenciales a partir de mañana. La ley es discriminatoria. Es excluida de la ayuda. Una enfermera ciudadana con 7 hijos no recibe la ayuda del gobierno por estar casada con un indocumentado. Alexandra demandó al gobierno por considerar una injusticia lo que están haciendo con ella y otros 2 millones de personas en situación similar. Un día del niño distinto. Los menores mexicanos celebran con juegos y clases por internet dentro de sus casas. Y mucho más que una piñata, niños migrantes en la frontera también se unen a los festejos. El desempleo no para de crecer a pesar de los billones de dólares de ayuda que el gobierno ha enviado para sostener la economía. Según los datos oficiales, son más de 30 millones las personas que se han quedado sin trabajo en las últimas 6 semanas, aunque economistas coinciden que el desempleo real es mucho más alto todavía. Los números de contagios de coronavirus siguen subiendo también. Ya son más de 1.050.000 en todo el país y más de 61.000 personas han perdido la vida.
Casi 4 millones de trabajadores más se sumaron esta semana a las filas de los desempleados. El coronavirus comenzó haciendo estragos en los negocios no esenciales, como restaurantes y hoteles, pero ahora su efecto devastador se siente en todos los sectores de la economía. Las creaciones con postres en la cocina del hotel queda solo el recuerdo. Desesperada, Dalia lleva semanas en descanso obligatorio. Por eso hace unos días se sumó a la larga lista de los millones que solicitan los beneficios de desempleo. Me dijeron que no sabíamos hasta cuándo iba a ser así y que pues para no estar sin algún ingreso, pues que aplicáramos lo antes posible. Mientras la economía se desmorona, ya son más de 30 millones de personas las que han recurrido al seguro del desempleo. Son más personas que los residentes de las áreas metropolitanas de Chicago y Nueva York combinados. Entonces ahorita estamos esperando a que se dé el 20 de junio o entrar a junio para saber si sí vamos a regresar a trabajar ese día. Pero el problema podría ser peor. Un estudio reciente estima que en las primeras 5 semanas de la crisis, entre 9 y 14 millones de personas desempleadas no solicitaron el beneficio, ya sea por el abrumado sistema o porque simplemente no lo intentaron. Teníamos un mínimo de 1,000 y tantos trabajos al mes, entonces ahorita pues realmente no hay nada. El embate de la crisis se ve en centros laborales como este en California, donde no hay empleos para nadie. Los trabajadores desesperanzados, la mayoría sin acceso a beneficios como Cerelina, suplican por ayuda. Pues yo vengo a comer aquí al centro, es la única, comer nada más, pero para pagar nuestros demás gastos no tenemos. Cientos de personas tomaron el Capitolio de Michigan en contra de las medidas de confinamiento decretados por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer. Con banderas de Estados Unidos, algunos portando armas, exigieron ingresar al Congreso, donde los legisladores debaten una posible extensión del estado de emergencia. Con más de 41,000 contagios, Michigan es uno de los estados más golpeados por esta pandemia. Entre tanto, por lo menos 31 estados comienzan a reabrir en los próximos días bajo diversas restricciones. Florida, con más de 5,000 infectados en hospitales, lo hará el lunes. Desde mañana estarán abiertos los restaurantes, cines y centros comerciales en Texas. En contraste, California está cerrando playas y parques. Es una controversial medida que mantendrá algunas playas y parques estatales de California cerrados. A Juan Ruiz le afecta, pero entiende las razones. Yo creo que por seguridad de nosotros y para seguridad de nuestras familias es permanecer en casa. El gobernador de California, Gavin Newsom, enfatizó los esfuerzos en Orange County y dijo que el cierre es necesario para no perder el terreno ganado al coronavirus. Y es que la semana pasada 40,000 personas abarrotaron las playas de Newport Beach, ignorando las órdenes de distanciamiento social. Ingrid Cabrera dice que ya está lista para salir. Yo tampoco estoy de acuerdo porque me ha afectado emocionalmente. La playa es un lugar donde encuentro serenidad, paz y donde puedo hacer ejercicio. Mientras California pone mano dura, Texas se prepara para la primera fase de reapertura. Desde mañana, restaurantes, cines y centros comerciales podrán abrir siempre y cuando no rebasen el 25% de su capacidad. 2 personas pueden llegar y asentarse también, pero no más de 6. En la Florida, a partir del 4 de mayo, restaurantes en algunas ciudades podrán abrir con ciertas restricciones, pero no están incluidos cines, teatros ni iglesias. Miami-Dade, Broward y Palm Beach, consideradas como epicentros del virus en el estado, permanecerán cerradas. Yo soy capitalista, yo quiero que se abra el gobierno, pero estoy consciente que hay que hacerlo paso a paso. A las cifras diarias de muertes y contagios en España, esta jornada se contabilizan 268 fallecidos y más de 1.300 positivos. Una tendencia decreciente que alivia la emergencia sanitaria, pero no la económica. El PIB se desploma un 5,2% en el primer trimestre en comparación con la evolución de los 3 meses pasados. Ante esa crisis que se avecina, el Banco Europeo Central optará por mantener sus principales tasas de cambio al 0%. Rusia registra casi 7.100 positivos por coronavirus en las últimas 24 horas y más de 1.000 muertos. En medio de esta lucha para frenar la evolución, el presidente Vladimir Putin ha realizado una videoconferencia con los voluntarios donde ha calificado de heroísmo civil la ayuda que brindan. Trump ensalza su gestión de la pandemia señalando a Suecia como un mal ejemplo. El país norteamericano sigue siendo el más golpeado en el número de infectados y vive una intensa crisis financiera. Se espera que las cifras oficiales reflejen que 3,5 millones de estadounidenses solicitaron subsidios por primera vez. Y América Latina supera los 10.000 muertos por coronavirus. Brasil sigue siendo el país más afectado, rozando los 80.000 infectados y acaparando más de la mitad de los fallecidos en la región. En Venezuela la situación sanitaria es estable y el gobierno toma medidas económicas para paliar una especulación de precios como entrega de bonos o pago a nóminas. Empezamos esta edición de noticias, como viene siendo habitual, repasando las cifras, como ven en sus pantallas, a nivel global que nos deja esta pandemia, esta COVID-19. Bueno, ya se superan los 3.200.000 casos positivos por coronavirus en todo el mundo y la cifra de fallecidos está rozando los 228.000.
Y empezamos la actualidad con Europa en medio de esta pandemia, que en esta jornada está marcada sobre todo por el desplome económico. La eurozona cerró el primer trimestre del año con una contracción del PIB del 3,8 respecto a los 3 meses anteriores. Es el retroceso más importante desde que se realiza esta estadística, que se remonta a 1995. Bueno, en términos interanuales el descenso es del 3,3. Sin embargo, las bolsas han reaccionado con un tímido optimismo y subían tras conocerse que el Banco Central Europeo mantiene sus estímulos monetarios con tipos de interés al 0%. Por esta crisis, la tasa de desempleo de la zona euro ha subido hasta el 7,4%. La primera economía europea, Alemania, cerró abril con un incremento inesperado del número de parados, un 13%, más a la par que se disparaba sobre todo la temporalidad laboral. En el país germano han fallecido casi 6.500 personas, aunque ya hay más recuperados que infectados. Pasamos a Italia, donde la situación económica es peor, y es que ha entrado en recesión al sumar 2 trimestres en negativo y su PIB cayó un 4,7 entre el mes de enero y marzo. El gobierno planea reabrir aún más la actividad este lunes, siendo el segundo país más castigado por el virus, con más de 27.600 muertes y 203.000 infectados. En términos económicos, el mayor golpe lo registró Francia, al ver cómo caía su PIB cerca del 6%. Además, otro síntoma de esta crisis lo indica el hecho de que el país galo haya sufrido el mayor desplome de su consumo desde 1980. Esta nación ha confirmado más de 24.000 muertos y 166.000 infectados por COVID-19. En España, la situación no es diferente. El hundimiento del PIB en un 5,2% respecto al último trimestre de 2019 no tiene precedentes en la historia. El gobierno trata de agilizar su desescalada, aunque las autoridades afirman que Madrid y Cataluña deberán esperar. La nota positiva de la jornada en el país fue la noticia de tener una de las cifras más bajas de víctimas mortales hasta ahora, 268. No obstante, ya son más de 24.500 los muertos y más de 213.000 los contagiados en España. Esta que van a ver y escuchar es la valoración que hacían las autoridades. Sabemos que los nuevos fallecidos desde ayer, notificados a la fecha de ayer por la noche, fueron 268. Es la segunda cifra más baja desde que se inició el incremento, la fase exponencial de incremento exponencial de la epidemia. 268 es la segunda vez, además, que se baja de los 300 en los